En este tercer video les enseñaré cómo usar una sentencia if, para lo cual usted debió haber visto el video 1 y 2 del curso de programación. Un programa no se puede hacer en una hoja, que es en este caso del anterior ejemplo del video 2, en una hoja de texto. Tampoco lo puedes hacer en una hoja de... no lo puedes abrir desde una hoja de Excel. Menú, nos aparecen unas opciones de menú. En una hoja de Excel hacemos clic, nos aparecen otras funciones en el teclado menú. Los programas simplemente se editan o se hacen en una hoja calculadora, por lo cual insertaremos una hoja calculadora. Para insertar usamos la tecla control, la tecla I, y adicionamos un calculadora, que es la primera. Enter. Dentro de esta calculadora hacemos un menú. Luego pasamos a la opción 9, funciones y programas. La opción 1, el editor de programas, hacemos clic en tecla 1 y nuevo. Apretamos la tecla ya seleccionada en la tecla 1, le damos un enter, donde está seleccionada new. Enter. Escribimos el nombre del programa, en este caso sí, sentencia if, que en este caso es un sí, pero la sentencia if que viene a ser sí. Tipo es un programa. Nombre, pueden poner cualquier nombre, como les digo, en este caso es una sentencia if, le he puesto sí. Y en libre acceso le ponemos no, lo dejamos tal como está y le damos ok. Como vemos, ya se generó los códigos para el programa sí. Bajamos el cursor a donde está hacia abajo y donde parpadea en este caso. Si apretamos la tecla bar, existen todas las variables que he definido anteriormente, más una variable que está de negro, que es sí. Este no es una variable, por su carácter que está en negro, códigos de 0, 1, ceros y unos, viene a ser un programa. Es el símbolo especial que está en el programa. Bueno, dentro de este programa utilizaremos, veremos cómo se ingresa datos a través de del comando request, para lo cual nos vamos al catálogo, y dentro del catálogo, si usted lo tuviera en cualquier parte, en este caso arcoseno, simplemente ponemos con la tecla R, apretamos la tecla R para que nos vaya a donde las variables con R. Dentro de este R pasamos a buscar lo que es request. Bajamos, nos aparece el comando request. El comando request nos necesita un prompt string, dice, que en este caso es un título o un título que nos mostrará la variable en la que se almacenará el dato que ingresamos, y si nos mostrará o no en la pantalla ese dato que hemos almacenado. Bueno, veámoslo con un ejemplo más para que lo entiendan. Simplemente cargamos el request, luego digitamos un carácter, nos dice el string, en este caso valor de x, ingresaré el valor de x. Luego nos dice ese valor que ingresemos en qué variable se va a almacenar. Apretamos la tecla bar. Como podemos apreciar, no existe una variable con el nombre de x, por lo tanto le doy una coma y la variable, el dato que voy a ingresar, se va a almacenar en la variable x, y le doy un coma y un 0 para que no me imprima en la pantalla de acá ese valor que va a almacenar el valor de x. Le doy un enter y simplemente le doy un menú. Ojo, sigo en la dentro de ese editor de programas, de la hoja de editor de programas, aplico la tecla menú y la opción 2 donde dice check sintaxis, y la opción 1. Quiere decir automáticamente que ya lo he guardado los códigos del programa. Paso a la otra hoja calculadora con la tecla control y tab. Como ustedes pueden apreciar, el cursor ya está en la hoja calculadora y acá es donde se ejecutan los programas. Le doy la tecla bar, voy a la, selecciono el programa sí, le doy un enter para cargarlo y otro enter para ejecutarlo. Como ustedes pueden apreciar, nos apareció una ventana emergente.
en la que dice, vamos a ver un poquito, en la que me dice valor de x. Bueno, este comando request lo que hace es generar toda esta ventana con los comandos de OK, mejor dicho, con los botones de OK, con el botón de cancel y esta caja de texto donde se va a ingresar el valor, un valor cualquiera. Como podemos apreciar, el título más al costado dice valor de x. Ese es el valor que nosotros habíamos definido, ¿no? O sea, como título, nosotros hemos request, el título que va a tener es valor de x, como pueden apreciar. Y se repite eso. Ojo, la variable x no existe, por lo tanto no tiene ningún valor. Es por eso que la caja nos muestra vacía. Le voy a dar un valor de 9 y le doy un tecla OK. Nos dice que sí, done, que ya se ejecuta el programa. Y me voy a la tecla bar y ya se generó una variable llamada x. Le doy un enter para ver qué valor está. Y es el valor que hemos ingresado, ¿no? 9. Bueno, el comando request, como les digo, genera toda esa ventana, nos muestra el título valor de x y nos almacena el valor de el dato que hemos ingresado en la variable x. Ojo, request solo es para ingresar datos numéricos. Si tú quieres ingresar un dato en tipo string, tendrás que ponerle dentro del request como cadena, ¿no? Volvamos a ejecutar el programa. Nos pasamos a la hoja calculadora con control tab y ponemos variables y le damos así. En antes no nos aparecía nada, o una hoja en blanco, ¿no? Donde esa ventana era en blanco. Ahora nos aparece un valor de 9. Esto quiere decir que la variable x ya existe y tiene un valor de 9. Como al inicio no existía, por eso es que nos mostraba en blanco. Si yo quiero almacenar otra variable, digamos 67, le doy un OK y ese es el nuevo valor de la variable x. Automáticamente se cambia. Le doy otro enter a ejecutar ese programa, le doy un enter. Y si quiero poner una letra, en este caso puede ser un string, en este caso, y le damos un otro y le doy un enter, le doy un OK. Veo qué cosa almacena la variable x y me almacena ese carácter string que hemos ingresado, ¿no? Puede ser cualquier valor, pero generalmente el request yo lo hizo para ingresar valores, datos numéricos. Hay otro que es request string para ingresar datos de tipo string o cadena. Una vez lo he explicado, el request string, que ya hemos ingresado una variable y lo ha almacenado dentro de un programa. Esta variable la utilizaremos ¿para qué? Para evaluar funciones. Viendo en este ejemplo, en el siguiente ejemplo de acá, vemos que si la función f de x, o mejor dicho, f de x es igual a x, si x es menor a 0. Eso es, x es menor a 0 es una condición. F de x igual a 5 por x más 10 si x es mayor a 0 pero menor a 2. F de x es igual a x al cuadrado si x es mayor a 2. Bueno, la sentencia if usa una proposición y dependiendo de que si la proposición es verdadera, ejecuta un código y si es falsa, ejecuta otros códigos. Para este caso utilizaremos un if then else if. Para cargar la sentencia if lo haremos a través del menú, la opción 4, control, y nos aparece varias opciones, que es un if solo, un if then end if, un if then else y un else if then, un for, un while, etc. Lo que vamos a hacer nosotros es un if then else. Le doy a la tecla, la tecla 4, se borró. De nuevo, menú 4 y la opción 3. Como ustedes pueden ver, se han digitado todos los códigos automáticamente. El cursor aparece dentro del if y del then. Me está diciendo que ingrese una proposición. Y dependiendo de esta proposición que yo ingrese, si la respuesta a esa proposición es verdadera,
se ejecutará todo lo que esté dentro de este if then else. En este caso, dentro de todas estas líneas que está parpadeando ahorita, dentro todos los códigos que estén escritos ahí. Pero si la proposición es falsa, se ejecutará donde la línea debajo del else. En este caso, todos los códigos de programa que estén acá. Bueno, mi primera proposición será el x. Si el x es menor a 0, entonces, en este caso, se podría decir que si, la sentencia if, si x es menor a 0, entonces que me ejecute estos códigos, que en este caso sería el mismo valor de x que lo almacena en la variable, con control que lo almacena en la variable f de x, la función de x. Luego le damos un enter. Ahora veremos la opción disp menú. En la opción 6, ojo, nos dice ingreso y salida. En este caso, como podemos apreciar, hay un request string, hay un text y hay un disp. Aplicaré un disp. Este comando disp lo que hace es mostrarme todo lo que yo escribo. En este caso diré f de x, muéstrame el f de x. No necesita paréntesis, nada, simplemente la opción disp, un espacio y lo que quieres que nos mostremos. En este caso, en el else le pondré otro disp menú 6 1 disp y digitaré un carácter. X es mayor a 0. X es mayor a 0. Y le damos un enter. O lo dejan también sin el enter, ¿no? Explicación del programa. El comando request lo que hace es pedirnos que ingresemos un valor y nos lo almacenará en la variable x. Una vez almacenado en la variable x, pasa a leer la siguiente línea de código, que viene a ser una sentencia if. Y si x es menor a 0, que es una proposición, la sentencia if, si la proposición es verdadera en una sentencia if, pasa a leer los códigos que están debajo de este if, las líneas de código que están debajo de este if. En este caso viene a ser x. Primero, el valor de x lo almacena en la variable x, luego nos dice que nos va a mostrar en pantalla ese valor de x. Pero si la proposición es falsa, no va a ejecutar lo que está debajo del if, sino automáticamente va a pasar a leer los códigos o las líneas de código que están debajo del else. En este caso, disp x es mayor a 0 nos mostrará en pantalla. Bueno, ahora guardemos los códigos de programa utilizando la tecla menú, la opción 2 y la opción 1, check. Ok, como ustedes pueden ver, sí, ya se guardó todo el programa y nos pasamos a la hoja calculadora para ejecutarlo. Una vez que parpadee, ojo, el cursor está en donde dice la X. Aplicamos un escape para que el cursor baje a la última línea de código y ahí está. Aplicamos la tecla bar y cargamos el programa. Y le doy, al sí, le doy un enter y lo ejecutamos con otro enter. Ojo, la variable X almacenaba esta variable R. Le voy a poner un valor de menos 5. Menos 5 y le doy un enter. Done. Si ustedes pueden apreciar, este es el programa y nos muestra un valor de menos 5, el valor que hemos ingresado, ¿no? Este comando disp gracias a este comando disp es lo que nos muestra este valor de menos 5. Bueno, un poquito más, hubiéramos corregido el código, por ejemplo acá, corrijamos el código y vamos a poner un texto disp. Ojo, después del disp debe haber un espacio en blanco o un espacio y luego de ahí podemos digitar cualquier cosa. En este caso estoy digitando el valor de la función f de x
el valor es el valor de la función es f de x igual, le pondré un valor de f de x igual. Ojo, después de haber hecho esto, no puedes estar seguido las otras. O sea, esta es una proporción, la otra es otra proporción. Siempre tiene que estar separado por coma después del disp. Ahora sí, lo vuelvo a guardar con la tecla menú, un 2 y un 1. Pasamos a la otra hoja calculadora. Le doy un escapar del 5 y le vuelvo a ejecutar el mismo programa. Done. Le pongo un -8. Y le doy un enter. Con dice sí, la función sí, hemos evaluado la función, ejecutado el programa sí, y nos muestra el valor de la función f de x es -8. Obviamente que dentro del código nos pasemos a explicar detalladamente cómo es que pasó. Pues lo que hizo primero es mostrarnos, como dije más antes, el comando request, esa ventana emergente que nos salió, y introducimos un valor de 8. Ese valor de 8 se almacenó en la variable x. Bueno, una vez almacenado la variable x, pasó a la siguiente línea de código, que es if. La sentencia if. Nos evalúa 8 es menor a 0. Si la respuesta es verdadera, entonces si la proporción es verdadera o la respuesta de la proporción es verdadera, ejecuta estos códigos. En este caso, -8 lo ha almacenado en la variable f de x. Seguidamente nos muestra disp. Este comando disp es para que me imprima en pantalla. Como podemos apreciar, todo lo que esté delante del disp se imprimirá en pantalla. En este caso nos dice el valor de la función es f de x igual a f de x, coma f de x. Como podemos ver, el valor de la función f de x es igual a, ¿cuánto vale f de x? Vale -8 y ese valor lo ha puesto acá. Bueno, una vez que entró dentro del if, no pasa a leer el else, sino automáticamente pasa a concluir el programa. En este caso es el end if. Al no haber más líneas de código después del end if, se cierra el programa. Volvamos a ejecutar el programa. Pasemos a la otra hoja, en este caso a la hoja calculadora, y ejecutemos de nuevamente el programa. Ponemos la tecla bar, ubicamos la función o el programa y le damos un enter. Ingresamos un valor de 6 en este caso y le doy un OK. Y me muestra x es mayor a 0. ¿Qué es lo que he hecho? Lo que pasamos a explicar de nuevo. El comando request es mostrarnos esa con ventana emergente. Al ingresar ese valor de 6 lo ha almacenado en la variable x. Al apretar la tecla OK se cierra este request y pasa a leer las líneas de código siguiente, que viene a ser un if. Y nos pasa a leer la proposición. Si 6 es menor a 0, esta proposición es falsa. Por lo tanto, no pasa a leer los códigos que están por debajo de la sentencia if, en este caso. Como la proposición es falsa, pasa automáticamente a leer los códigos debajo del else. En este caso nos dice que disp, que me muestra en pantalla o imprime en pantalla, x es mayor a 0. Como podemos apreciar, eso es lo que nos ha impreso. Al no haber más líneas de código, se cierra end if y se cierra el programa. Bueno, ese sería para una condición, pero en nuestro ejemplo nos dice hay 3 proposiciones. ¿Qué hacemos? No quiero que haya un else. Entonces pondré otra proposición dentro de esta misma. Lo haré a través del comando menú, la opción 4 y la opción que dice else if then. Vuelvo a dar otra vuelta, tecla 4, opción 4. Me carga el else if then. ¿Qué quiere decir esto? Si la proposición, la primera proposición, es falsa,
pasa a leer la siguiente proposición que se pondrá dentro del else if. En este caso pondré la primera proposición que tiene que ser x mayor a 0. X mayor a 0 y al mismo tiempo x tiene que ser menor que 2. Como les he explicado en el primer video del curso de programación, la sentencia y viene a ser en español, la sentencia y en español, su equivalente en inglés viene a ser el and, y x tiene que ser menor a 2. Menor a 2. Bueno, la sentencia AND los he explicado, como los vuelvo a repetir, en el primer video. Cómo es el funcionamiento de un operador lógico AND. En este caso, si la proposición es verdadera, que quiere decir la respuesta de esta condición, de esta proposición lógica me sale un valor de verdadero, que me lea estas líneas de código, que viene a ser 5 por x, 5 por x más 10. Este valor lo voy a almacenar en la variable f de x y le doy un enter. Copio, selecciono todo lo del disp anterior, machuco control C. Si tú estás programando en tu calculadora, la manera de seleccionar es control V y nada más. Bueno, si tú estás en tu calculadora, ¿no?, practicando en la misma calculadora, como yo lo hago generalmente, ¿cómo se selecciona un rango? Simplemente tienes que ubicar el cursor desde donde quieres empezar a copiar. Con las teclas direccionales bajas o subes, en este caso yo bajaría. Ya, quiero copiar el disp supuestamente. Bueno, si quiero copiar, una vez ubicado este cursor a partir de donde voy a iniciar, el copiado, aprieto la tecla Shift y sin soltarlo, la tecla direccional, ojo, sin soltar el Shift, aplico la tecla direccional hacia la derecha. En el demo no se puede hacer, lógicamente, porque el mouse al hacer clic pasa. Como pueden apreciar, se va seleccionando, ¿no? Simplemente tú en tu calculadora tienes que machucar sin soltar la tecla Shift las teclas direccionales hacia la derecha y automáticamente se seleccionará todo lo que estás haciendo. Una vez que ya seleccionas todo lo que quieres copiar, machucas el control C y te pones el cursor donde quieres pegarlo y pones control V. Ojo, en este caso pondré un valor. Como vemos, ya están dos opciones y lo guardaré el programa a través del menú 2, 1. Pasamos al editor de programas. Como en la última opción es correr, que hicimos en la hoja calculadora, es correr el programa, damos un enter y automáticamente se ejecutará esa opción que es correr el programa. En este caso ingresaré un valor de 1, ojo, y le doy un enter. Done. El valor de la función es f de x igual a 15. Veamos. Al evaluar la función yo puse un valor de 1. ¿Qué quiere decir? Me tiene que salir 5 por 1 más 10, que viene a ser 15, ¿no? Y es ese valor que nos ha evaluado. Bueno, explicación del programa, volvamos. El comando request, vuelvo a repetir, es nos bota de semana emergente. El valor que ingresamos lo almacena en la variable x. Al machucar la tecla OK, se pasa a leer las siguientes líneas de código, que viene a ser if. Lo primero que hace es leer esta proposición. X es menor a 0, en este caso que habíamos puesto un 1. 1 es menor a 0, es falso, por lo tanto no ejecuta nada de esto y automáticamente se pasa a la siguiente condición, que viene a ser else if, ¿no? Y me pasa a leer las proposiciones que hay en este if. En este caso 1 es mayor a 0, esta proposición es verdadera, y 1 es menor a 2, también la proposición es verdadera. Y como dijimos en el primer video,
Si las dos proposiciones son verdaderas al aplicar un operador lógico AND, la respuesta nos sale una proposición verdadera, una respuesta de verdadero. Ojo, si la respuesta es verdadera, en este caso, pasa a leer las líneas de código del else if, porque nos salió una proposición verdadera, y entra a leer los códigos que están dentro de este else if. Por eso es que nos ha calculado, como nos pusimos 5 por 1 más 10, 15. Entonces el valor de f de x es 15. Por eso nos muestra el valor de f de x es 15. Volvamos a ejecutar el programa. Y si pongo un valor de 0, o mejor dicho, un valor de 4. Enter. X es mayor a 0. Lógicamente que es mayor a 0, es 4. Pero ¿por qué nos salió mayor a 0? Porque pasa a leer las líneas de código del else. Lo primero que hace es, pusimos un valor de 4. 4 es menor a 0, nos sale una proposición falsa y no entra nada, no le entra a leer los códigos debajo de esto, sino automáticamente pasa a la siguiente proposición, que viene a ser el else if. 4 es mayor a 0, sí, la proposición es verdadera. Y 4 es menor a 2, no, la proposición a esta es falsa. Al aplicar el operador lógico, una proposición verdadera con un falso, nos sale como respuesta falso. Al ser falso, no pasa a leer las líneas de código dentro del else if, sino se pasa a leer las siguientes proposiciones. En este caso viene a ser un else. Como nos dijo que no cumple esta proposición ni la primera condición, el else, como no cumple ninguna de las proposiciones, pasa a leer automáticamente lo que está dentro del else. En este caso viene a ser x es mayor a 0, ¿no? Por último, ingresemos el tercer valor. Ojo, el tercer valor podríamos hacerle de la siguiente manera. Dentro del else, como no es menor a 0, si x es menor a 0, va a ejecutar la primera condición. Si x está entre 1 y 2, se ejecuta la tercera opción. Y si lo borro esto y pongo, en caso contrario, que no sea, por ejemplo, un 4. Si es un 4, pasaría a leer esta condición de x al cuadrado. X al cuadrado lo voy a guardar en la función f de x. Lo doy un enter y simplemente pongo copio, como les digo, este valor, el disp, control C, y lo pego en las líneas de código, control V. Como ustedes pueden apreciar en el título acá de arriba, el sí aparece con un asterisco. Quiere decir que el programa aún no ha guardado. Se han realizado cambios, pero no se ha guardado. Para lo cual lo guardamos con la tecla menú 2, 1, ya se guardó. Sí, store, que ya se ha guardado satisfactoriamente, nos dice, ¿no? Una vez que ya se ha guardado los líneas, pasamos a la hoja de calculadora y ejecutamos el programa. Le damos un enter nomás, ya que hemos ejecutado anteriormente. Si le pongo un 4 y le doy un enter, donde el valor de la función es 16. ¿Qué es lo que ha hecho? Primero me dice, si x es menor a 0, me va a evaluar esta función, pero como hemos puesto un valor de 4, no me pasa a leer estas líneas de código. Baja a la siguiente proposición, como vimos anteriormente, que tampoco se cumple esta proposición, y automáticamente pasa a leer las líneas del código del else. Como no hay más proposiciones, pasa a leer lo que está dentro del else. Pero en este caso, que vuelve a ejecutar el programa, le doy un enter. ¿Qué pasa si yo ingreso un valor de 0 y le doy un enter? El valor de la función es f de x es 0. ¿Cuál es lo que he ejecutado? Si ustedes se dan cuenta, la primera línea no se ha ejecutado porque 0 no es menos 0, es falso. La siguiente proposición, 0 es mayor a 0, también esta proposición es falsa, entonces se ha ejecutado el tercero.
Pero como podemos apreciar, el tercero solo tiene que ejecutarse si x es mayor a 2. Entonces tendríamos que restringir una opción más. A través podemos insertar tantos else if como queramos. Insertamos una condición más. Vamos al menú 4, un else if si x es mayor a 2. Si x es mayor a 2, mayor a 2, entonces que se ejecute todo lo que hemos hecho acá. Control, machicamos la tecla control y un X y lo pegamos, ya lo pegamos ahí, control V. Como podemos apreciar, no hemos copiado el f de x, coma, ¿no? Lo copio también de nuevo y lo paso a pegar, control V. ¿Qué pasó? Ya. Y simplemente acá diré que una variable disp, ojo, puedes escribirlo o puedes llamarlo a través de comando disp, y en este caso el valor es 0. Ojo. Para guardarlo, menú 2, 1, pasamos a la calculadora y ejecutamos y le doy un enter. El valor es 0. Como podemos apreciar, ahora sí nuestro programa está acorde, ¿no?, a los datos del ejemplo. Lo primero que nos hace es pedir el dato que ingresemos. Una vez que ingresamos el dato, nos evalúa la función, o mejor dicho, las proporciones. Como he ingresado 0 es menor a 0, es falso. No pasa a leer las líneas de código, pasa a la siguiente proposición, que viene a ser un else if, lee estas proposiciones. Como también no es falso, como también sale falso, pasa a leer al siguiente else if. Como 0 es mayor a 2, también es una proposición, pasa a leer siguiente else if. En este caso no hay más else if, sino automáticamente pasa al else. Por eso es que nos muestra disp es mayor a 0, no, el valor es mayor a 0. Y si es que tuviéramos más proposiciones, digamos que una tercera función, que f de x al cubo sea para x mayor a 7, puedes poner ingresando más else if, ¿no? Ojo, no necesariamente este else tiene que acabar en un else, un programa de if, o mejor dicho, debe tener un else. Si yo lo borro todo este else, está bien, y lo guardo, paso acá y lo vuelvo a ejecutar. Ojo, el 0 y le doy un enter. Como pueden apreciar, ya no me muestra, se ejecutó el programa pero no nos muestra ningún resultado. Esto se debe a que, como les vuelvo a explicar, evalúa la primera función, 0 es menos 0 es falso, no lee todas esas líneas de código, sino pasa automáticamente a leer la siguiente condición, x es mayor a 0 y x es menos 0. Esta condición también sale el resultado de falso, porque 0 no es mayor a 0. Entonces pasa a leer la siguiente proposición, else if, ¿no? 0 es mayor a 2, esta proposición también es falsa. Por lo tanto, pasa a leer, como ya no existe más else para leer, ¿qué es lo que hace? Acaba el programa, acaba con su end if. Es por eso que al ejecutar con 0 ya no nos muestra nada, ningún valor, porque no ha cumplido ninguna de las proporciones que hemos especificado. Volvemos a ejecutar el programa y le pongo un valor de 3, digamos. Me sale 9. ¿Qué quiere decir? No cumple la primera proposición, no cumple la segunda,
Pero si la tercera, 3 es mayor a 2, correcto. Si es verdadero, entonces pasa a leer las líneas de código que están. 3 al cuadrado es 9, f de x vale 9. El valor de la función es f de x 9. Y así puedes ejecutar cuantas veces quieras, ¿no? Por ejemplo, un valor de menos 2, le doy un enter. El valor de la función f de x es menos 2. ¿Qué quiere decir? Menos 2, f de x es igual a la misma variable x. En este caso es menos 2, ¿no? La primera línea de código es la que se ejecutó. Menos 2 lo he guardado almacenado en la función f de x, o en la variable f de x. Y así puedes tú poner cualquier valor, como te vuelvo a repetir, o mejor dicho, cualquier valor para ejecutar tu programa. Le das un enter. ¿Qué pasa si le pongo 1.5? Enter, me sale 17.5. Bueno, el 1.5, ¿en qué intervalo se encuentra? En el segundo, ¿no? X 1.5. Por lo tanto, 5 por 1.5 viene a ser 7.5, más 10 es 17.5. Es por eso que nos muestra un valor de 17.5. Ojo, ustedes pueden programar con la sentencia if todo lo que quieran, ¿no? Pero siempre y cuando sepan utilizar las proposiciones o las respuestas de estas proposiciones.